Y tenemos que preguntarnos por qué insiste Dios con nosotros con este tema. No es casualidad, Dios tiene un propósito. Y quiero decirles que es un énfasis muy importante para la iglesia, como siempre lo fue, solo que a veces no lo toman algunos como necesario, en el sentido de que, bueno, ya sabemos que hay que evangelizar, ya sabemos que tenemos que compartir el evangelio con otros, pero no lo hacemos. Y Dios insiste trayéndonos palabras en cuanto a este tema. Hoy vamos a ver el tema, cómo debemos hablar del evangelio. Y hay una forma aquí muy clara, pero tenemos que ver el texto. Les pido que tomen sus Biblias, vamos a leer los pasajes que están en la Biblia, no están en la pantalla, yo les voy a citar solamente los versículos, pero tomen la Biblia como la arma del Espíritu, por favor, porque están allí los textos que vamos a leer. Y miren, es el capítulo 4 del libro de Hechos, y vamos a ver los primeros 4 versículos. ¿Y cómo tenemos que hablar del Evangelio? Bueno, sabiendo que puede haber oposición. Nosotros vamos a hablar, pero no sabemos cómo nos van a tratar, cómo nos van a recibir, cómo van a tomar lo que decimos. A veces tenemos un pensamiento idílico en el sentido de que creemos que la gente nos va a recibir, nos va a aplaudir en la espalda, se va a poner contento, feliz de escucharnos, pero puede ser todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Miren lo que dice el texto del capítulo 4, del 1 al 4. Estaba Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, fíjense, sobre ellos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miren qué fruto tuvieron. Ellos predicaron, ellos hablaron, ellos dieron a conocer su fe, y hubo una parte que por supuesto se opuso, otra parte los aprobó. Y va a pasar siempre eso. Siempre que estemos compartiendo nuestra fe, hay gente que no va a estar de acuerdo, hay gente que puede reaccionar mal, pero otros que van a recibir la palabra de Dios porque están preparadas por Dios para que así sea. Y aquí fueron como 5,000. Nosotros no sabemos cuántos van a creer, pero tenemos que hacerlo con el ímpetu, el denuedo, la convicción, la firmeza que hicieron los apóstoles Pedro y Juan para compartir la fe. Pero tenemos que saber que va a haber oposición. Tenemos que darla por hecho. Eso es algo que es segurísimo. Por eso no podemos salir tan ingenuos ni tan simples pensando de que, bueno, nos van a aplaudir, nos van a felicitar, nos van a recibir con bombos y platillos. Podemos tener mucha oposición y gente maligna, inclusive oponiéndose a nuestra predicación. Pero por lo que acabamos de leer y por lo que estamos oyendo, ya lo sabemos. Amén. Así que tengamos cuidado con la actitud que tengamos para salir. Si es así, mejor no salgo. Si va a pasar eso y es una posibilidad, mejor ni hablo. Bueno, hay gente que es cobarde, ustedes lo saben bien. Hay gente que no quiere pasar ese riesgo, no quiere enfrentarse a una situación de esa naturaleza. También sabemos que podemos ser interrogados por causa de nuestra fe. Miren los versículos del 7 al 13. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿O con qué poder? ¿O quién te autorizó? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Recuerden que habían curado a un paralítico en el capítulo anterior. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra angular reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bien, acá hay una primera clave. ¿De dónde viene ese denuedo, esa firmeza, esa convicción, esa autoridad que puede maravillar a todo el mundo y que la gente se dé cuenta? Uy, qué autoridad tiene este, qué convicción tiene este, qué firmeza que tiene este, qué valor que tiene este, de la comunión con Jesús. Y sabían que estos habían estado con Jesús. La gente puede descubrir que estuviste con Jesús. Bueno, lo van a saber a través de tu denuedo, de tu convicción, de tu firmeza, de tu seguridad, de tu valor para enfrentar circunstancias adversas y a cualquier oposición. Amén. Pero hay personas que se acobardan, hay personas que tienen miedo. Que recuerden que la Biblia nos enseña que ningún cobarde va a entrar al cielo. Hay personas que se achican, se atemorizan. Por eso en las iglesias, lamentablemente, hay muchas personas cobardes y muchas personas indolentes, es decir, no me duele, no me importa. Yo quiero mi propia comodidad, confort y no hacer la voluntad de Dios, que tiene riesgo o puede ponerme en circunstancias difíciles. Bueno, de hecho, debemos estar preparados para ello. Inclusive la gente puede interrogarnos acerca de nuestra fe. Danos razón de tu fe. ¿Por qué crees así? ¿Por qué estás con esa convicción? Y bueno, hay gente que va a querer saber. Y nosotros tenemos que saber responder. Pedro mismo dice en su epístola: estén prontos para responder cuando seamos confrontados por las razones de nuestra fe. Y tenemos que saber responder. Bueno, hay gente que no tiene esa respuesta, siente que hace las cosas de una manera que no tiene convicción, no tiene fundamento, no tiene seguridad. Pero nosotros tenemos que convertirnos en personas muy seguras y firmes y dar por sentado que lo que nos puede pasar puede ser esto justamente: que la gente se oponga, que la gente se resista, que la gente nos rechace, que la gente nos enfrente, que la gente nos quiera avasallar o bajar o intimidar. ¿Y qué vamos a hacer? Hay personas que tiran la toalla, hay personas que dicen: esto no es para mí. Y directamente ceden el lugar al diablo, y el diablo ganó esa batalla. ¿Por qué? Porque no fueron valientes para creer y tener fe de que Dios nos iba a respaldar. Sabiendo que nos pueden ordenar que callemos. Miren lo que pasó en el versículo 15. Hasta nos pueden decir: callate la boca, no hables más de Jesús. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ya no tenía freno el poder de Dios manifestado a través de los apóstoles, porque era impactante. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí está el concepto: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Por supuesto, tenemos que ser prudentes. No es tiempo de orar, de hablar cuando tenemos que trabajar. Muchas personas han sido echadas de su trabajo porque en vez de trabajar se lo pasaban hablando de Cristo.
y por supuesto fue mal testimonio eso. Pero dentro del horario laboral hay momentos, inclusive cuando pueden tomarse un descanso, pero no elijas el momento cuando tenés que trabajar para hablar, a menos que haya una oportunidad que sea inevitable. Y ahí vas a tener que pagar el precio, porque puede aparecer el jefe y decirte, de hecho, porque no me convenís, porque lo que haces vos me es perjudicial. Pero vos tenés que saber ese precio ya. Nosotros sabemos que podemos ser echados, sabemos que podemos ser rechazados, pero es el precio que hemos elegido pagar por agradar más a Dios que a los hombres. Pero tenemos que tener mucha prudencia, mucho cuidado. Algunas personas directamente con este concepto no hablan nada, ni en horarios de descanso, ni fuera del horario de trabajo. Es como que nunca tienen oportunidad para hablar de Cristo. Y quiero decirte que el hecho de estar con otros en nuestras labores, en nuestros oficios, en nuestro trabajo, es el pretexto de Dios para que nosotros tengamos que conocer el Evangelio. Porque hay personas que pueden haber estado con una persona mucho tiempo y esa persona se fue al infierno, y esa persona que está de parte de Cristo se va al cielo. Y eso queda registrado en nuestra vida. Y va a formar parte de los galardones y las recompensas, porque cuando se nos pase la serie, esta fue mi vida en el cielo, ahí va a estar que estuvimos con una persona y no le hablamos de Cristo cuando esa persona murió y se fue al infierno. Porque eso es lo que sucede. Con las personas que no aceptan a Cristo, van al infierno. Por eso este es el denuedo que tiene Pablo. Esta es la firmeza, la convicción, la autoridad, la seguridad, que era impresionante. Y además el Espíritu Santo estaba confirmando todo lo que pasaba con ellos. Y hacía notorio y evidente que el poder de Dios estaba sobre sus vidas. Y yo creo que Pedro, Pablo, Juan y todos los demás apóstoles tenían conciencia del poder del Espíritu Santo que los gobernaba. Van a haber situaciones en las que te vas a achicar y que vas a preguntar, ¿hablo o no hablo? Este es el momento. Y bueno, Dios te va a dar la oportunidad. Pero cuando viene esa llama intensa que te quema y vos tenés que decir algo, porque se pasa la oportunidad y la gente se va y perdiste la oportunidad, bueno, ahí ya creo que no te puedes frenar. Como el profeta Jeremías, que decía, ardía en mi corazón esta llama y bueno, traté de soportarla, pero fue más fuerte que yo. Una cosa así sucedió conmigo hace mucho tiempo. Yo me invita a una entidad muy prestigiosa de la comunidad a celebrar por 100 años y estaban todas las autoridades de la comunidad. Yo me fui con 3, 4 hermanos de acá de la iglesia. Estábamos en una cena, había gente muy del intendente de aquel entonces, gente muy prestigiosa, y estábamos nosotros allí. Y cuando anuncian la comida, bueno, nosotros estamos y íbamos a orar por la comida. Y ardía en mi corazón un fuego como diciendo, ay, voy a empezar a comer, pero yo estoy aquí. Y bueno, hablé con el intendente y le dije, ¿me permite? Porque yo generalmente acostumbro a orar por los minutos. Hizo así, como diciéndome hacer, si querés. Y ahí me paré, aplaudí, había como 80 personas. Perdón, pero quiero hacer una oración para agradecer por los alimentos. Y yo lo conté en algunas reuniones de liderazgo. Así que déjenme hacer una oración. Hice una oración corta, agradecí por los alimentos y me senté. Empezamos a comer. Y después, cuando estaba terminando ya, y no yo de comer, sino del evento, se me acerca una persona y me dice una cosa, ¿quién sos vos? Y esta persona era un encargado del obispado en la ciudad, en esta ciudad. Y nos pusimos a charlar y los 2 días vino con unos bolsones enormes de ropa para donarnos. Y bueno, quedó una relación, pero después no lo vi más. Después me dijeron que se murió. Pero supe quién era, pero no hubiera pasado eso si no estaba la oportunidad de compartir mi fe. Y ahí había gente que me fue, que te conoce y pude verlo en la ciudad después
en otras oportunidades. Quiero animarte a que tomes decisiones concretas en base a la fe y a la convicción que Dios te va a dar, apoyadas por el Espíritu Santo, para que puedas dar a conocer quién sos en Cristo. Amén. Y te lo dice alguien que era tímido, cobarde, indeciso, inestable. Y bueno, eso ya forma parte de la historia vieja y pasada. Pero te animo. Pedro sabía que podían ordenarle que callase, y sin embargo él dijo: juzguen ustedes si es conveniente obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién obedecemos entonces? Mirá que te voy a echar, no quiero que hables más ni en horarios de descanso. Echame. No dependo del trabajo, dependo de Dios. No dependo del sueldo, dependo de Dios. Son cosas muy fuertes. Una persona de aquí me dijo una vez: ¿sabe que estoy pensando en eso que dice usted? Y tiene razón, porque cuando uno depende de Dios, ¡ay, pero qué tranquilidad tiene! ¿Cómo puede pensar en Él? Bueno, es el precio que pagamos por dar a conocer quiénes somos en Cristo. Una persona cuando dijo: no quiero que mientas aquí, porque si no te echo, echame. Pero no voy a mentir. Y esa persona misma renunció, y no fue necesario que le echara, porque tuvo que renunciar, y Dios le proveyó un trabajo mejor o un trabajo más cómodo. Razones para el denuedo, porque miren lo que dice el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es decir, que ellos oraron y hubo sanidad de un paralítico. Vos vas a orar y Dios va a orar, porque Dios bendice la oración del justo. Pero si no orás, a lo mejor ves gente con cara de cansada, atribulada, amargada, triste, hasta escuchar gente que se queja, y a lo mejor pasa de largo y no le decís nada. Bueno, ya te dije, iglesia, y te enseño que lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es orar. Por supuesto, hay gente que no va a recibir la oración. Nosotros con el pastor Josito le hemos ofrecido una oración a una persona por segunda vez y nos sacó corriendo. No. La respetamos del tipo, pero arreglate las condiciones. Y esta persona se ríe, pero en 2 oportunidades le ofrecimos orar y no nos acerca la oración. Bueno, hasta ahí llegó nuestra responsabilidad. Pero liberamos nuestra sangre ofreciéndole orar, y esa persona no quiso. Pero hay personas que te van a decir: orar. Y ahí tu oración va a canalizar el poder de Dios. Y no tengas incredulidad sobre el poder de la oración, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. A mí me llamaron de una localidad, de Lonchán, me acuerdo, con urgencia, de una persona que estaba muriendo, ya que prácticamente era para despedirla. Y yo fui con ese concepto, es decir, dijeron los médicos que no hay que hacer más nada y que ya se está yendo. Y yo iba con ese concepto en mente. Entré y recuerdo que estaba vendado el hombre y tenía una hemorragia muy fuerte interna, y la venda se le hacía así, la panza se le hacía así, de los borbotones de sangre que estaban haciendo presión. Y yo me acuerdo que oré, pero hasta te puedo decir que oré con incredulidad, porque me había dejado llevar por el concepto que me habían dicho que ya se moría. Dije: Señor, bendecí a fulano, ayudarlo, sanarlo, liberarlo, y me fui. Y pensé que ya había partido. Como a la semana me llama la familia y dice: pastor, le agradecemos porque Dios nos salvó el amor. ¡Ay, gloria a Dios! No lo podía creer. Le pedí perdón a Dios. 2 veces me pasó. En 2 oportunidades.
también me dicen exactamente Luján, que la fuera a visitar, voy a la terapia, estaba con 10 tubos en la boca, por todos lados, 10 tubos, y oré y me despedí, pensando de que ya partía. Y pasan 2 semanas, lo veo que viene caminando en la esquina con la madre, y dice así: ¡ay, gloria a Dios, Señor, perdóname por la incredulidad! Y bueno, Dios había sanado a esa persona. No digo que haya sido por mí, pero por supuesto Dios obró milagros. Y de ahí nunca más subestimé la oración que puedo hacer. Porque lo peor que podemos hacer es no creer. ¿Para qué voy a orar si no va a pasar nada? No, oremos porque Dios respalda la oración del culto, siempre. Y por supuesto, que nos esté confirmando. Razones para el denuedo. Miren, acá hay 4 razones que quiero mencionarles para que tengamos denuedo. Recuerden, el denuedo es la firmeza, la seguridad, el vigor, el brío, como diría un diccionario, y también la convicción para que compartamos nuestra fe. No tenemos miedo y podemos enfrentar a la adversidad con seguridad, por más que nos insulten, nos rechacen, nos digan cualquier cosa para tratar de intimidarnos. Ya lo sabemos, ya lo damos por hecho, porque nosotros sabemos por qué hablamos. Por eso tengamos fe y convicción. La comunión con la iglesia es fundamentalmente lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos estaban en comunión con la iglesia. La iglesia es como el caldero que mantiene la llama encendida del fuego del Espíritu. Nos oramos unos por otros, nos apoyamos, intercedemos y por supuesto Dios va obrando en medio de su iglesia. Sería triste que algún hermano venga a la iglesia y se diga: me siento mal, y que nadie le ofrezca una oración. Por lo menos los líderes enseguida: ven y déjame orar por vos, hermano, sí, el Espíritu Santo la renueva. Pero a lo mejor el líder está re desanimado también y anda ahí como de capa caída. Qué triste sería, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que estar intercediendo y animando, ayudando a que sea renovada la fe de los creyentes. La segunda clave aquí, o razón, la alabanza y adoración a Dios en comunidad. Versículo 24, mira lo que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y bueno, sigue diciendo, pero vamos a ver después. Pero miren la alusión que hace Pedro y Juan al Dios creador. No es un Dios chiquitito, no es un Dios de madera o de yeso. Es el Dios soberano, creador del cielo y la tierra. Yo no sé cuál es tu Dios, y te lo digo en serio. No sé a qué Dios te dirigís, si tenés fe. Es que Dios puede hacer milagros y revertir situaciones imposibles humanamente, o estás dirigiéndote a un Dios con incredulidad y pensás como que Dios no es tan poderoso para revertir esa situación de maldición que a lo mejor te está tocando vivir. Porque cuando nosotros nos encomendamos a Dios, tenemos que creer que Él es todopoderoso, Él es omnipotente y va a revertir y va a encargarse de situaciones que son horribles. Miren, nosotros tenemos que decidir servir a Cristo por más que las cosas nos salgan mal. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, Dios puede guardarnos, Dios puede bendecirnos, siempre lo hace, pero a veces nos permite sufrir diferentes circunstancias para moldear nuestro carácter, para trabajar en nuestra transformación de carácter y de temperamento. Hay personas que con una salida a la calle para repartir literatura y alguien le estrujó el tratado que le dieron, dijeron: no salgo más, esto no es para mí, esto lo digo con conocimiento de causa,
Bueno, vienen acá. Hasta se pueden levantar diciéndote todo lo que es basura, o ustedes son los mentirosos, o yo no les creo a ustedes. Y bueno, ahí va a depender de qué es lo que crees vos, porque hay gente que se paraliza, hay gente que escucha y ya se intimida, y el diablo ganó la batalla y hace que las personas no estén hablando de Cristo. Por más que me rechaces, por más que me escupas, por más que me digas te odio o sos esto o lo otro, yo voy a seguir amándote en el nombre de Jesús y dándote a conocer la verdad que va a salvar tu vida del infierno y de la muerte eterna. Ellos tenían la razón de reconocimiento de Dios y su poder. Versículo 25 al 28. Miren lo que dice. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque eso es lo que pasa cuando la gente se reúne para ponerse de acuerdo e insultarnos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Miren, repito este versículo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. No sé qué ha pasado, pero gente de autoridad, gente encumbrada por su posición social, por su dinero, lo que sea, a lo mejor te intimida. A lo mejor vos decís, este es un grande, mirá el auto que tiene, mirá la casa que tiene, o mirá los títulos que tiene. Y hay gente que se intimida por esas cosas. Y hace que digan, no voy a hablar. O mirá este profesor de filosofía de la universidad, o este es un doctor de la universidad, y digas no voy a hablar porque no me da el intelecto, o no me da el conocimiento, no me da la cultura para confrontarme con esta persona. Sin embargo, aquí vos leíste y escuchaste que estos eran hombres del vulgo, significa personas ordinarias, comunes y corrientes, que podían ser confundidas con cualquier persona del montón, pero se destacaban por el denuedo, por la convicción, por la seguridad que tenían para hablar de Cristo y no callar. Y cuarto, encomendar todo a Dios en oración y pedir más de nuevo. Versículo 29 y 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Fíjense, en vez de intimidarse, en vez de decir, tiremos la toalla, no hablemos más, nos rechazaron, nos prohibieron hablar, dijeron que no sigamos, ya está, hasta aquí llegamos, Dios nos va a comprender. No, ellos se encomiendan a Dios la situación que era muy difícil y por supuesto le piden más de nuevo, más fuerza, más vigor, más valentía, más convicción, más seguridad, más firmeza para seguir adelante en la batalla. Predicación. No sé con quién te vas a enfrentar. Pueden ser personas soberbias, orgullosas, pretenciosas y hasta muy contrarias a la fe. Pero ahí va a depender de quién sos vos en Cristo. ¿Quién sos vos en Cristo? Miren, yo estaba en una reunión que los visito por lo menos una vez al mes, un grupo de gente que se reúne a comer asado, a beber, a charlar y a compartir sus andanzas, y suelo visitarlos. Ya ellos que te conocen, los he invitado a todos, he orado por todos, y la primera vez que pasó, yo voy y había como 5. Y me presento como siempre, los saludo y empiezo a saludarlos a los demás. Y le digo, no los conozco, pero espero que ustedes no sean narizos como él, que lo invité a la iglesia un montón de veces y no quiso venir todavía. Espero que ustedes sean más dóciles. Y saltó uno como leche al vivo. No, yo no quiero saber nada, me soy insultado, muy boca sucia. Y
Y yo me callé la boca, me quedé tranquilo y empezó a tenerme la persona con la cual siempre la visito. No, pero el pastor, no, pero tiene razón. Y me quedé callado y empezaron a hablar ellos. Pero no es que te conozco, ya tengo confianza en ellos y los he invitado a todos. Ya libré mi sangre. Dios sabe que ya los invité, no una vez, montones de veces. Bueno, siempre los estoy esperando. Les he dicho, ayer justamente, esperando siempre. Y me preguntan, ¿cómo estuvo la iglesia? Pero re bien. Pero faltaron ustedes. Faltaron ustedes. Y se quedan como mirándose. Y yo creo que algún día Dios va a obrar y le va a sorprender y a maravillar como suele hacerlo, viendo que esas personas llegan al camino de Cristo. Amén. Entonces, viene lo que pasa. Y es el último versículo que vamos a ver aquí. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, no vas a tener inconvenientes en hablar. Ahora, si no estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de vos. Y cuando estás lleno de vos, vas a tener miedo, vas a andar calculando, vas a estar eligiendo y vas a estar sopesando el riesgo y vas a terminar diciendo no me conviene o no es el tiempo, pero siempre es el tiempo. Y Pablo dice, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Eso sí, el trabajo no lo hagas cuando tenés que estar trabajando, pero hay horarios de descanso, hay momentos en los que podés hablar y lo tenés que hacer. Antes de empezar esta reunión, alguien me dijo, yo estoy siempre pendiente y escucho algo, enseguida trato de echar el evangelio para decir que yo estoy con Dios. Y es una persona que está aquí hoy, ahora con nosotros, y dice, ya todos saben quién soy, ya todos me conocen, y por supuesto saben que vengo a la iglesia. Y la sorpresa de esta persona fue que cuando estaba hablando a otra persona, le dijo, ¿a qué iglesia vas? A la del doctor Muniz. Oh, vas a mi iglesia, le dice otra persona. Es otra persona que viene a nuestra iglesia y se encontraron en un último trabajo. Yo no sé la sorpresa que te va a dar Dios, pero sé que te va a maravillar si tan solo tenés valor para hacer su voluntad y dediques al tiempo y fuera del tiempo. Así que acordate la cualidad que brinda el Espíritu Santo para que hablemos de parte de Él es el denuedo. ¿Y qué es el denuedo? La firmeza, la convicción, la seguridad, el valor para hablar ante adversarios, entre personas que puedan ponerse difíciles. Vamos a orar para que Dios nos permita tener abundante fruto. Amén.